Hola, muy buena tarde. Sean todos y todas bienvenidas a un segmento más de nuestro café literario, El Aliento del Sentimiento. Si eres cultura, tarea de Barrio Pancho Cárdenas y su servidor, Mike Doma, le queremos agradecer a nuestra librería de paso Jorge Cuesta por sus instalaciones y poder realizar la grabación de este segmento. Muchas gracias. El día de hoy, a ustedes que nos siguen semana tras semana, les mencionamos que tenemos como invitado a nuestro buen amigo Ito Japonés. Muchas gracias por la invitación. Gracias, amigo. Y hay mucho que platicar en este segmento porque nuestro buen amigo Ito ha sido una pieza fundamental para las personas que han seguido mi trayectoria corta. Fue una de las piezas importantes en este gran trabajo. El día de hoy, como periodista, en este gran mundo de trayectoria que tienes, ese punto, ¿cómo pudiste comenzar en este gran trabajo, amigo? De periodismo. Así es. Pues se dio de manera, podría ser fortuita, no fortuita. Estaba estudiando la carrera y después se me ofreció un trabajo en comunicación social de la CTE en 1987. Okay. Ahí estuve en comunicación social cubría las giras que hacía el líder Fidel Velázquez Sánchez. Bueno, ya me fui metiendo a la parte de periodismo, ¿no? Entré no tanto a redactar, sino ahí hacía fotografía y video. Hacíamos toda la documentación fotográfica y videográfica de los recorridos que hacía el líder en toda la República, ¿no? Ya después, en 95, ya no salía el señor a hacer sus giras, entonces pues, se reduce el equipo de comunicación social y bueno, desafortunadamente pues quedo sin trabajo y de ahí me voy a hacer comerciales de televisión en cine, que antes se hacían en cine y ya después seguí haciendo eso, ya después me incorporé de camarógrafo al Congreso del Trabajo. Siempre me he estado ligando al mundo laboral y ahí como camarógrafo porque no había trabajo de periodistas, ¿no? Pues había muy cerrada la situación antes, ¿no? Porque los medios eran contados y la demanda era mucha, había muchos reporteros que estaban saliendo cada año, que se estaban ingresando al mercado laboral, ¿no? Entonces ahí empecé como camarógrafo y ya después pues me dieron la oportunidad de entrar a radio en Radio Chapultepec como periodista, después en ABC Radio y después lo fundamos junto en la Fraternidad de Reporteros de México, lo que es Contralínea, Periodismo de Investigación, una revista dirigida por Miguel Vadillo, y ya de ahí ya me seguí para adelante en radio, prensa escrita, en diario, estuve escribiendo una crónica diaria en un periódico que se llamaba Diario Imagen, ¿no? Entonces tenía que entregar, es un tabloide como La Jornada, una crónica diaria, me echaba por 6 meses, ¿no? Desafortunadamente no había dinero y pues no puedes vivir de la y dije, ¿sabes qué? Hasta aquí, adiós, y empezamos a hacer proyectos nuestros, ¿no? Entonces, recientemente, hace 10 años, el secretario general de la Confederación Regional Obrera Mexicana, la primera central obrera organizada del país, se funda en 1918, me habla para decirme que si lo apoyo en comunicación social y en hacerle una revista, ¿no? Y desde hace 10 años estoy como director de comunicación social de la CROM y director editorial de la revista Talsin, y bueno, ya hay algunos proyectos han salido ahí, como por ejemplo Zona Adictiva, que ya tendría 16 años, si no hubiéramos interrumpido por cuestiones económicas, ¿no? Iniciamos como radio por internet en el 2006, ahí tuvimos la oportunidad de tener 25 grupos, 25 programas de radio en vivo, la mayoría, el 75% eran jóvenes estudiantes de la carrera de periodismo y comunicación, entonces iban a hacer sus prácticas, porque hicimos un estudio, una cabina de radio como es, ¿no? Una mesa redonda con 6 micrófonos, aislada, y con sus controles afuera. Tú no tenías que llevar tu productor, pero afuera te dedicabas a hacer radio. Les enseñábamos pues, cómo hacer un guión radiofónico, cómo entrevistar, todas esas cuestiones. Teníamos un estudio de grabación, entonces sí, había programas que invitaban a bandas, y las bandas se metían en el estudio de grabación y las entrevistaban ahí.
y tocaba, ¿no? Y entonces les grababa y ya se quedaba como una maqueta para ellos, ¿no? Era extraordinario hacer eso en el 2006, desafortunadamente, pues lo hacíamos por amor al arte y no cobrábamos ningún peso, ¿no? Entonces se nos fueron los costos hasta arriba y debíamos 6, 7 meses de renta. Entonces decidimos cerrar, pues, porque no nos alcanzaba el dinero, o comías o pagabas el estudio, ¿no? Entonces era algo que pues nos gustaba, ¿no? Y recientemente, hace 2 años, volvimos a retomar el proyecto de Zona Adictiva, pero ahora ya en televisión, ¿no? Sí. Y ya, pues ahí vamos caminando. Desafortunadamente, pues estamos así también como todos, ¿no? Por esta cuestión de la pandemia, tenemos ya algunos programas que iban a grabar ahí y se fueron, ¿no? Porque pues también casi la mayoría que iba eran periodistas y fue el gremio fue muy golpeado también por la pandemia, como todos, ¿no? Como todos los empresarios, muchos que perdieron trabajo, que perdieron sus proyectos, que eran revistas, periódicos, programas de televisión, programas de radio. Pues no, si no hay entradas ni nada, entonces no puedes pagar un espacio, ¿no? Entonces, pues, pero seguimos aquí, ¿no? Luchando y dándole para adelante, no nos queda de otra, ¿no? No, está perfecto porque esas prácticas profesionales a los chavos estudiantes, obviamente una apertura demasiado grande por esa experiencia laboral, pero en ese margen de estándar, por ejemplo, de estudiantes a artistas ya de trayectoria, ¿qué diferencia hay entre un mundo y el otro? De estudiantes de comunicación. Así es. Pues vas... lo que pasa es que siendo estudiante es la teoría, ¿no? La práctica es otra cosa. Te haces en la práctica, ¿no? En la escuela te pueden decir tienes que actuar así, pero de repente te enfrentas con alguien que te da la vuelta como entrevistador, ¿no? Y eso es peligroso. De repente terminas siendo entrevistado y ya fallaste, ¿no? Entonces tienes que, ser pues muy acertado en tus preguntas, prepararte mucho cuando vas a hacer una entrevista, ¿no? O leer, básicamente, si quieres ser periodista tienes que leer mucho, tienes que leer de todos. Hay unos que son especialistas, ¿no? Especialistas en medicina, en economía, en derecho, y se especializan se enfocan en esa fuente que nosotros llamamos, ¿no? Desafortunadamente cuando vas y quieres entrevistar a un artista, como tú dices, y estás descanchado. La cuestión es que tienes que leer de todo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de tener un director editorial. Senil se pedía, oh hijo, te hablaba de todo. De repente a los compañeros te citaba en su despacho y te decía, a ver, venga para acá. Ya no estaba tan jovencito, venga para su casa, órale, va. Necesito que me hable. Yo en ese tiempo tenía una columna de economía, entrevistaba embajadores, empresarios y líderes sindicales, ¿no? Tenía, en esa revista nada más. Entonces me decía, yo quiero que le toques al embajador que vas a entrevistar la próxima, y ya le decía cuál era, estos temas, y leía, de economía quiero que le y hablaba con las de cultura y decía, quiero que toques estos temas porque está viéndose esto, la ley está tal, y los de espectáculos, a ver, venga, ¿qué tal, todo? Y dice, ay, ¿cómo le haces? Es que hay que leer de todo, hay que estar enterado de todo. Si quieres ser un periodista bueno, tiene que estar enterado de todo. No le quito los méritos a los que se han especializado, porque tienen su gran experiencia, todo lo que traen detrás, y te pueden hablar sobre el mismo tema, pero no te pueden hablar sobre otra cosa. La cuestión, cuando conoces de todo, pues es magnífico. Dice, ¿por qué? Pues puedo hablar a ti de esto, decirte que no es cierto que pasó con este artista, porque ya lo leí, y vi varias posturas, no nada más una sola postura. Y esa es la cuestión. Y con los artistas, ¿te refieres a las entrevistas que hacíamos? Así, de los personajes que has tenido la oportunidad de charlar con ellos. Por ejemplo, ahorita que mencionaba sobre el programa de Zona Adictiva con los estudiantes, pero cuando nos topamos con personas ya de trayectoria, que muchas veces nos cuesta trabajo que nos puedan abrir la puerta, precisamente por los años que tienen ya, que se han ganado, pero ¿qué diferencia hay de los jóvenes a los que tienen tiempo en este ambiente? Al periodístico. Así es. Es que, sí, bueno, sí. Mira, es que cuando estás en el periodismo hay dos cosas, ¿no? ¿Es tu carrera o es el medio?
Ok. Si de repente te sabes que yo vengo vengo de Televisa, TV Azteca, el Universal, el Financiero, pues cualquiera te abre la puerta. ¿Sí? Esa es una. Muchas veces, ¿sabes qué? Pues soy tal, pues ¿de qué medio eres? ¿No? Pero si ya tienes una carrera ya establecida, te conocen, entonces sabes que ya no importa el medio donde estés, sino es la persona, porque saben qué tipo de trabajo has hecho a lo largo de tu carrera, ¿no? Cómo entrevistas, cómo redactas, si eres fotógrafo, cómo sacas las fotografías. Muchas veces dicen, ¿sabes qué? Pues yo quiero que te doy una entrevista, pero quiero que vaya él, porque ya saben cómo tratas el tema de lo que vas a entrevistar, porque muchos te vas muy sesgado, ¿no? Entonces, lo que he aprendido y lo que se me enseñó es que no tienes que ser de un solo lado, tienes que ser abierto, ¿no? Y una vez estaba tuve la oportunidad de entrevistar a Edgardo Buscaglia. Edgardo Buscaglia es un especialista en corrupción e impunidad en el mundo, ¿no? Ha estado en 118 países, ha sido consultor de la ONU, unos libros. Y me decía, ¿vas a poner lo que dije? Porque era una entrevista para Chrome Vanguardia Laboral. ¿Sí lo vas a poner? Digo, claro que lo voy a poner. Entonces de cabeza le puse, el Estado solo castiga a sus enemigos. Ay, entonces llega, imagínate, una revista que se supone es oficial, aunque no es oficial porque es muy crítica. Me ha dado el secretario general la libertad de ser crítico, de entrevistar no nada más a priistas, ¿no? Entrevistamos a priistas, panistas, perredistas, todo lo que sean, e investigadores, ¿no? Que bien sabes que, por ejemplo, hablando del mundo del sindicalismo, dices que los sindicatos ya se convirtieron en administradores de contratos colectivos. Y lo ponemos así en la revista, porque tú lo dijiste, estoy respetando lo que tú estás diciendo, no estoy censurándote, es una falta de respeto censurar. Entonces cuando le llevo la revista a los de Planeta, le digo, ahí está, se le hace llegar a buscarlo, porque él no está en México, ¿no? Y le hacen llegar el PDF, y me escribes, oye, gracias y felicidades, pensé que no ibas a poner eso. Y sí se lo puse, ¿no? Porque es eso, ¿no? Entonces si te vas a dedicar a esto, pues no siempre tienes la verdad absoluta. O sea, muchos se cuestionan. Acabamos de hacer una entrevista para unas chavitas que son triquis, pusieron una cafetería y en el Face, ¿no? Y en el Face saca cosas, le tiran a ellas, ¿no? Y me piden, oye, ¿por qué no lo bajas? No, pues es que es una red que es democrática y puedes escribir lo que quieras, no puedo estar en contra, no es mi trabajo ni es el tuyo, sino es la postura tuya que puedes manifestar en las redes sociales, ¿no? Tu desacuerdo, no todos están de acuerdo contigo, a lo mejor decían que eran corrupción de su tío, ya, no sé, yo te entrevisté a ti y es lo que estamos reflejando en la nota. Lo que venga después, no sé si sea culpa tuya, tampoco es culpa tuya, pero puedes aclararlo también ahí. Entonces, es esa cuestión, o sea, te haces, los grandes periodistas se hacen en la carrera, ¿no? Se hacen en la carrera y hay otros que se hacen, pues que los hace el Estado, ¿no? Que se convierten en voceros del Estado. Sí. Que a veces, pues tienes un grupo de chavos que te escriben tus columnas y tú ya nada más vas y las arreglas, sabes que esto no, y le pones así y le pones tu firma. Y cobras una la nota, pero tienes atrás un grupo de gente que está trabajando, que está analizando, que está leyendo, que está reporteando, que está haciendo todo, ¿no? Tienes para eso y más, y a veces ya es muy difícil entrevistarlos porque pues son inalcanzables a veces. Los hacemos inalcanzables, ¿no? Y nos hacemos inalcanzables cuando no es cierto, ¿no? Cuando no debe de ser así. Una vez discutiendo con uno de los amigos, de los colegas, me decía, es que yo soy de acá. Ah, sí, pero pues no eres el dueño, maestro. Tarde o temprano les caes mal y va a dar una patada por el trasero y vas a dejar de ser acá. O sea, el periodismo no te da, bueno, yo considero que no debe de serte ni muy altanero, ni nada, ni creerte mucho. Simplemente eres una persona que tuvo la oportunidad de ver, decía una frase, de ver pasar la historia en primera fila. Sí. Es eso, nada más, no hay nada. He tenido la oportunidad de en la mañana estar haciendo una crónica y una entrevista con unos
indigentes, bueno, no indigentes porque tenían para el pulque ahí en la Merced, ¿no? Con su pulque y ahí estar con ellos. Y me decía mi editor, el que te decía que sabía de todo, pero yo ya tengo unos pollos para cuando entres, no te vean raro y comiendo y empiezas a sacar las historias. A mediodía comiendo con la Coparmex. Y en la noche una recepción en una embajada. Pero a las 11 córrele porque no alcanzas el metro. Sí. Entonces no estás en otro mundo, estás en tu mundo, nada más estás trabajando para otra cuestión. Si tienes la oportunidad de estar ahí, pero no perteneces a esos mundos, ¿no? A ninguno de ellos, es tu mundo aparte, ¿no? Y tú tienes la oportunidad de darlo a conocer a todos, ¿no? Porque a veces a muchos les da miedo entrar a ese tipo de espacio, por ejemplo el de las pulquerías, de que te dices, ay, no, ¿qué me va a pasar? Cuando ellos te cuidan más que nada, ¿no? ¿Qué onda, mi estimado? Bienvenido, una polla, ay, te cuidan, te llevo al metro, no te preocupes. A veces te roban más los que tienen los de cuello blanco, ¿no? Más sutilmente, pero es así, ¿no? Sí, esa parte de la ética, hablando ahorita por el tema del periodismo, es algo que, relacionado con la pregunta anterior, fue precisamente por esa diferencia de cómo cuando es estudiante prácticamente viene en blanco y cuando pasa el tiempo ya empiezan a sobresalir, a querer sentir superiores. Eso también es parte de... Pero aquí algo que me agrada demasiado, que compaginamos bastante bien, es el hecho de cómo la facilidad de poderse integrar a todos los ambientes. O sea, el hecho de que tengamos un tipo de ropa, pero estar conviviendo en lugares que muchas personas no quieren ir por personas que coloquialmente se conoce como malvivientes, pero poder convivir con ellos en todos los lugares, en todos los rincones, es algo bastante interesante porque lo que tiene que ver con la ética, el que se esté plasmando lo que te están diciendo, o sea, esa historia con este personaje que te agradeció de que pusiste lo que él te mencionó, precisamente porque el sistema te va absorbiendo, nos va viciando y se pierde la ética. Entonces ese punto que mencionas es bastante interesante porque ya les había mencionado que ya conocí anteriormente al buen amigo Ito, pero en este factor hay pocas personas que he visto de cómo con el paso del tiempo ha ido cambiando. Es más fácil comprarse por unos pesos que hacer la ética profesional a un lado. Y eso creo que para mi perspectiva y por lo que estás mencionando, creo que estamos en la misma línea, no va. No va, es algo muy, muy interesante, muy agradable el poder platicar con personas que estamos en la misma sintonía. Cómo nos vamos metiendo con base a la ley de atracción, podemos meter otros temas, pero esa afinidad es algo que se siente y el no cerrarnos a los lugares. Acabo de escuchar unas palabras de una persona también ya de trayectoria, que la importancia es sentarse en banquetas sin banquetes. Ser la misma persona. Sí, y el periodismo se hace en la calle. Tenía un gran amigo que desafortunadamente ya no está en este plano, pero a mí me gusta mucho la crónica. Me dice, ¿quieres ser crónica? Vente, vamos. Y nos metíamos atrás de Garibaldi, en las calles, en las vecindades, a bailar en las cantinas con las señoras desdentadas y escuchando un bolero. Esto es la vida. Y también puedo estar con otro tipo de gente. Eso, pero cómo reacciona, cómo toma el vaso, cómo ve a la gente, cómo ve a los meseros, cómo ve a todos. Eso tienes que plasmarlo si quieres ser crónica. Huele, saborea y visualiza, ¿no? Tuvimos la oportunidad de estar en el 97, 96, 97, no recuerdo, sobre la calle de Fray Servando. Okay. Fray Servando Teresa Mier, está el Cine Atla, no sé cómo, Cine Nacional. Se pusieron unos antros, no eran de
cuarta, quinta, sino como de octava o novena, ¿no? Entonces me dice... De mala muerte. De mala muerte. Entonces me dice, ¿sabes qué onda? Vamos a hacer una crónica. Me fui con un cuate, híjoles, está cañón, no sé, va, órale, pues vamos, nos metemos, no, un viernes, fuimos un viernes. Llegamos y pues, era carteristas, carretoneros, todo nuestro pueblo, ¿no? Sí. Y mi cuate llega detrás. ¿Qué quieres? Un whisky. No manches, aquí no se pide whisky, aquí son chelas, o sea, aquí son chelas. Y el 11:45 de la noche, cierra la cortina. ¿Tú qué piensas? Ya valió gorro. Sexo en vivo, pues imagínate. Entonces le platico eso al editor, me dice, pues hazte una crónica de eso, o sea, pero ¿cómo lo vives? Entonces pues, ya después contaré la crónica y mi cuate cómo queda, o sea, entonces, pero empieza a platicar todo, entonces yo empiezo a ver, ay, esto está chingón, no conocimos clientes así, de ahí ya los carteristas y todos ya nos cuidaban porque te valían el 97, salía creo que 2 pesos la chela. Okay. Antes de las 9 de la noche y después de las 9 ya te subía 5 pesos, pero el cantinero como ya nos conocía me dice, oye, ¿se van a quedar hoy? ¿Cuántos cartones vas a quedar? Y ahí te los guardan en la refrigerador. Pues vamos a ir hasta las 6 de la mañana. Pues nos alcanzan los 4 cartones. Y pues, nos juntaban los personas que a veces ya no les alcanzaba para pistear y tampoco les alcanzaba para el taxi irse a las 12:30 de la noche. Y ya nos hacíamos las tertulias, cotorreando, echando de papá. Y nos hicimos grandes cuates de las chavas que ahí trabajaban, ¿no? Conocimos sus historias, bailaban de agrapa con nosotros porque cobraban las fichas y después ya no. Entonces todo eso lo plasmé en algunas crónicas, ¿no? Que hice. Entonces, sí, bueno, también con otro tipo de gente ya de más dinero, ¿no? Cómo te tratan. Y ahí aprendí que nace rico es sencillo. No tiene nada que se trata a la gente a todos. He conocido gente de mucho dinero, sencillísimo, y lo ven nada más contigo, como te está haciendo con su gente, como la trata, los abraza, así, y porque eso es que ya no tengo todo así, o sea, ¿para qué maltratar a la gente? Si yo siempre no necesito hacer eso, ni necesito, como tú decías, con ropa fina, ¿no? Los ves con zapatos, no de marca, sino, pues, ¿para qué? O sea, no, ¿para qué? Ya no sé ni qué gastármelo, así es. Y gente que ha llegado así, de repente es déspota, entonces, esto de la carrera de periodismo te da para conocer un buen de gente. De repente te encuentras parado o sentado frente a alguien que ni te lo imaginabas, y ahí estás. O artistas, como dices, de repente, estás en el backstage de una bandota, estás ahí con ellos, o pisteando, echándote un porro, un carro de moto, y dices, que te acuerdas, órale, eso te da, ¿no? O sea, y tienes que a veces disfrutarlo y conocer, no puedes hablar de algo si no lo has probado. ¿Qué se siente estar marihuana? Chingón. Depende cómo estés, ¿no? Te mete el payaso o algo así, empiezas a hacer cosas, pero eso te da la experiencia y te da para escribir, ¿no? Para empezar a escribir. Hoy el periodismo desafortunadamente se ha hecho muy frío, instantáneo. ¿A qué te refieres con frío? Frío ya es, ya nomás sí, instantáneo, ¿no? Y ya no le metes como antes, que le metías un poquito de crónica, de decir, visualizar el contexto donde está pasando. Ya nomás vas a los datos duros, porque ya vamos en esta vida, vamos así. Y ya lo ves más acelerados y ya vas en las redes sociales, ya vas metiendo gráficamente lo que está pasando. O sea, a veces ya no necesitas ni explicarlo, simplemente con lo que está pasando ya se está haciendo. ¿Eso tiene que ver con el hecho del periodismo o de las personas que ven el periodismo? Precisamente porque ahorita de lo que mencionas, hay muchas personas que en la actualidad, por ejemplo en México, es más fácil que vean una imagen y ya la imagen ya lo dice todo, pero tampoco, aunque tengan un texto, pero les da flojera leerlo. Entonces, ¿eso es por el periodismo o por la gente que lo ve? Las dos cosas, yo creo. Las dos cosas, porque el periodismo, por las imágenes, si no es en la inmediatez, puedes editar todo, ¿no? Hemos visto los memes de cómo un niñito japonés está con una bota encima.
me están maltratando y es el mismo, ¿no? Depende cómo lo veas, hasta dónde está cortada la imagen que hizo atrás. Ahorita ya con todo el avance tecnológico, no sé cómo se llama ese, lo vi y lo acabo de ver, que suplantan tu identidad, ¿no? Ves a Don Ramón vestido como Iron Man, ¿no? Y dices, híjole, no puede ser, todo eso se está haciendo, imagínate, dentro de poco nos van a manipular como el gran hermano, ¿no? Vamos a estar, bueno, ya estamos, ¿no? Vigilados por todo, ¿no? Por todo el mundo estamos vigilados, entonces ya es más fácil, y es más fácil manipular a la gente, ¿no? Como tú dices, ya no lee, simplemente ves una nota, el niño tal, que fue en Israel, fue en Rusia, no fue aquí, están metiéndole, ay, el pinche mexicano, esto no fue aquí, lee la nota completa, no nada más lo que diga. A veces el encabezado es lo que te ama, y ya sabes que se vende morbo y sangre en este país. Si no tienes esas dos cuestiones, no vendes y no sales, ¿no? Entonces, una cabecita así bien hecha, uno ve los periódicos de ahorita, sacan alguien que se quemó, llama más. ¡Ay, qué onda! Todo compran ese periódico. Entonces, no estamos acostumbrados a leer mucha gente, ¿no? Sí, precisamente por eso, hace rato lo platicábamos sobre la importancia de leer. O sea, sí es importante leer, y por más de que en este caso se le diga a la gente, es que es importante que leas para que no te manipulen. Y se pueden dar muchas razones para que la gente lea. Pero vemos una imagen y, como bien dices, nada más el encabezado. Y ya con ese encabezado se hicieron toda la historia, que muchas veces no es real. Entonces, esa parte complicada, obviamente hay que buscar alternativas, hay que buscar forma, pero lamentablemente no podemos hacer lo que la gente debiese de hacer. Entonces, la parte que nos corresponde a nosotros es justamente el intentar inyectar, poner la semilla que nos corresponde a nosotros, por ese factor interesante, importante, que podemos enfocarnos a los sentidos. Hace rato has mencionado, por ejemplo, para la crónica en todo, lo que es el sentido de la vista, el oído, el olfato. Y empezarlo a explotar, empezarlo a hacer mucho más sensible, más profundo, para poder llegar en este aspecto de la parte del periodismo con la crónica, los comentarios acertados, la parte de la ética, de escribir lo que la persona está mencionando, pero también cómo le podemos dar un giro, algo interesante, porque precisamente nuestro buen amigo Ito, con base a la revista Checkout, es enfocado a la parte de cultura, turismo. ¿Puedes platicar un poquito más de cuál es el concepto de la revista Checkout? La revista Checkout, desde su nombre, muchos nos decían, ¿por qué no pones check-in de entrada? Check-in. No, o sea, es que entrada, pues no sé lo que va a pasar. Checkout, ya saliste, ya firmaste que estuviste en ese lugar, ya si te trataron bien, si comiste bien, si estuvo rico, si era lo que te ofrecían. Entonces ya puedes externar tu opinión del servicio que dieron. Por eso le pusimos Checkout, ya pasamos por ahí, desde ahí. Y es una revista enfocada al turismo y cultura, pero más turismo como social, o sea, más no de los grandes conglomerados, de que te vas a Cancún y pagas 20,000 pesos la noche. No, vete a un hotelito, un hostal, y hacemos el reportaje del hostal, y de intercambio nos dan 2-3 noches, y la comida, y ahí está, ¿no? Y va enfocado eso, y con mucha crónica, más crónica, a los chavos que participan con nosotros en Checkout, que dejamos de sacarla por cuestiones económicas, la vamos a volver a meter, pero ya en forma digital, que era periodismo narrativo. Entonces, para decir, ¿sabes qué? Empiézame a platicar de qué se siente estar en la cama. Desde que llegas y la cama está muy padre y te avientas y rebotas. Volar entre nubes. Entonces empiezas a hacer otra cosa. O estar comiendo, ¿a qué sabe esto? ¿No? Que se te escurra aquí la baba, porque ya se te está antojando desde que estás oliendo que están haciendo la comida. Entonces eso así va Checkout, y más que nada es gráfica, muchas fotografías, sí. Un poco texto, ¿no? Pero el texto bien definido.
yo les metía mamá, es decir, metía la mano, les editaba y les decía, ¿sabes qué onda? Va el reportaje de nuevo, ¿te gusta así? O lo dejamos como está, porque es tu estilo. Y ya desafortunadamente muchos agarran tu estilo y empiezan a escribir, no, la escribiste, no, la escribí, ¿cómo no? Está igual, no, que entonces, pero la cuestión es que van agarrando tu estilo porque les gusta, quizá, ¿no? Y vas empezando a hacer escuela, ¿no? Una vez que pues haz tu estilo. Hasta ahora con las tomas de video, les decías, es que tienes que hacer así, tienes que hacer. Porque sacamos video en Checkout, sacamos galería fotográfica, llevamos la cámara y sacamos el video reportaje y aparte el escrito, ¿no? Entonces llevamos 3 completo. Entonces ofrecíamos todo eso, pero híjole, es muy, muy complicado luchar cuando se han abierto muchos espacios en internet, ¿no? Y la competencia es muy, muy fuerte y muchos son muy, muy buenos. Entonces, los empresarios muchos ya no quieren pagar publicidad, ¿no? Sabes que sí, te hago intercambio, o ya no me interesa, o por, sí, pero no hay nada a cambio. No, pues está que no, o sea, nosotros hay que pagar pues el camarógrafo, quien nos edite, el reportero, el desgaste del equipo, trasladarlo, o sea, una cámara de las que traemos la más barata de video sale como 35,000 pesos, ¿no? La más barata, más aparte llévate micrófonos, tripiés, luces, cámara de fotografía, entonces si llevas como unos 120,000 pesos, ¿no? Entonces, llévate el metro, pues no pierdes más, ¿no? Entonces, sí. Y ahí Checkout surge desde hace como 8 años y la habíamos venido posponiendo, pues porque queríamos sacar la empresa y lo ofrecimos a varias asociaciones de turistas, ¿no? Pero ellos querían meterle check-in, ¿sabes qué? No, pues no, el concepto es así, ¿no? Y querían meter, ¿sabes qué? Que vaya así, ¿no? Y era un concepto definido de cómo se iba a hacer la revista, ¿no? Entonces, hace 4 años la logramos sacamos 8 números y por cuestiones de económicas, porque no pudimos vender publicidad, porque nos pedían 12 números, o sea, pero aguanta 12 números, impresión, traslados, salarios de los cuartos, no, ¿sabes qué? Pues ahí muere, la dejamos de hacer. Después empezamos a hacer Checkout TV, nos iba muy bien, se vino la pandemia otra vez, se corta todo pausa. Y otra vez empezamos la semana pasada otra vez a hacer reportajes, entrevistas. Hemos ido con artesanos, digo, nosotros lo que nos gusta es que vamos con artesanos, con las gastronomías cocineras tradicionales, con pintores, con los palitos pequeñitos y todo eso, y nos gusta esto y mucho me dices, es que tienes que llevarlo a un ranking de este lado para que te den publicidad, para que te estén anunciando las grandes marcas, pero híjoles, a veces vas con una empresa choncha y no le interesa, ¿no? Porque tú no tienes demasiados likes, demasiadas visitas y todo eso. Te importa mucho eso y aparte de quién te lleva, ¿no? Por ejemplo, hay a las agencias de representación llevan las cuentas, ¿no? Y si no eres cuate de ellos, pues no vas. Y es una ardua lucha con ellos, porque de repente te dicen, ¿sabes qué? Vamos a una conferencia de prensa, viene una marca gigante o un estado que vamos a promocionar, un ejemplo, Nuevo León, vamos a promocionar Nuevo León. Antes venía el secretario de Turismo, videos, comida tradicional, estás en la entrevista, dices, oye, ¿qué onda? ¿Qué puedo hacer para hacer unos reportajes en Nuevo León? Oh, ¿qué crees? No hay, ahorita estamos viendo, y sabes que a la vuelta ya está una camioneta esperando a sus cuates que se van a un farm trip de periodistas, y ya se van saliendo, decir, oye, no hay, por favor, entonces nada más se llevan a sus cuates y a ti te estilizan para llenar espacios, ¿no? Entonces cuando dices, mira lo que te dice, galería fotográfica, te dice tu entrevista en escrita y en video. Y no te llevan, entonces no valoran tu trabajo. Entonces hay unos que les interesa es llenar espacios y llevarse a sus cuates. Esa es la cuestión que estamos luchando. Se va a revertir, creo que va a revertirse eso, porque las empresas y todos están viendo esa situación, que mucha gente se está saltando a las RPs y está haciendo trabajos extraordinarios. Y sabes que yo me pago mis viáticos y hago un reportaje sobre este estado, te lo presento, mira lo que hice, sin necesidad de estos cuates, pero me costó una lana. ¿Quieres para la próxima? Pues mochila,
mándame para los pasajes. Sí se lo están haciendo. ¿Sabes qué hora? Porque hiciste nada más un espacio de este estado, pero queremos que promociones. Y te llevan cosas chingonísimas. Ya llevan drones, cámaras 4K, y a los otros no les interesa, son sus cuates. Se está haciendo eso y están volteando a ver a los medios independientes que están haciendo muchas cosas. Yo a veces he estado en contra de los que hacen muy inmediato con su celular. Pero hay muchos que están haciendo unas cosas chingoncísimas con celular. Chingoncísimas, que salas tan más específicas, porque se ve que han estudiado. Sí. Han estudiado los movimientos de cámara. Es chingón, bien. No necesitas una cámara, pero necesitas saber hacerlo. Esa es la cuestión. Se puede hacerlo con todo, con tus posibilidades, pero sabiéndolo hacer. Y bien. O sea, puedes. Nosotros una vez fuimos con unas estudiantes. Y dijo, ¿sabes qué queremos hacer? Vale, va. Dijo, necesitamos el equipo para que vayan viendo qué es lo que vamos a llevar. Yo no me voy a hacer cargo, ustedes van a hacer cargo, deben saber que llevamos pilas, llevamos memorias, llevamos cámara, tal. Pero ustedes para que vayan viendo qué es lo que se necesita y vayan sabiendo nuestras necesidades. De repente que, oye, ¿y las pilas? ¡No! No traía la cámara, ni llevaban pilas para... ¿Cómo le hacemos? Pues más fácil, compramos unas pilas de baratas para los micros y un celular. Y con un celular, ¿sabes qué? Los celulares de ahorita agarras y dices, ¿sabes qué? Este es un celular, tienes tu aplicación de video, pero la aplicación depende el celular también, la aplicación de video te dice profesional. Entonces le pones, ¿sabes qué? Ves que es luz diurna, temperatura, luz de día, la velocidad, el diafragma, y lo vas haciendo aquí manualmente. Ya tienes una cámara que te graba chingón, pero sabiéndola programar. Porque si la mandas así como viene de default, se te pixelea cuando la quieres editar. La cuestión es saberla programar. Hicimos un buen reportaje como el celular. Ya ves, para otra vez traemos el celular. Órale, va, para la otra vez traemos el celular. Ni les llamé la atención. Les dije, ya ves, ¿qué es lo que necesitan? Pues debes de saber. Antes de salir tienes que tener tus requerimientos. Tripié con chancla. La chancla es la que va aparte. Tripié con chancla, cámara con sus dos pilas, con sus memorias que estén limpias, su Song One, que es el foco de arriba, su pila, ya está todo. Ahora sí, ya, cuando llegues, ¿qué necesitas? Ya van aprendiendo. No, sí, ya las hagamos. Entonces, es esa cuestión. O sea, podemos hacer periodistas, todos. Acabo de estar con unos colegas también y me decían, todos podemos ser periodistas. Sí, o sea, todos podemos ser periodistas en este mundo ya tan avanzado, con tantas herramientas, ya todos pueden ser periodistas ciudadanos. La cuestión es cómo lo hacemos. ¿Te acuerdas hace años cuando salió Bisbirige y los niños eran reporteros? ¿Y qué trabajos tan chingones hacían? Y traías tu gafete de reportero de sí, pueden ser, pero cosas buenas, bien hechas, analizadas, bien estudiadas. Vas a hacer una entrevista bien estructurada, ¿qué vas a preguntar? Y estas son las que se me pueden salir, ¿qué me puede decir? ¿Qué no me puede decir? ¿Qué me contesta? ¿Por dónde lo agarro? O sea, dicen, ¿sabes qué? Es una entrevista de que quiero que vayas y lo estés atacando y quiero que me diga esto, casi que pues tienes que ver cómo tiene esta salida, cómo lo vas trabajando. Todo eso lo tienes que checar, ¿no? Bueno, pero nos desviamos. Pero Checao nace así, ¿no? O sea, en la forma de ver el turismo con gastronomía, cultura desde nuestra visión de clase media. Sí. Porque tienes que tener un público destinado, ¿no? Yo podría haber tenido una revista de parques de golf, pero si la distribuyo con la gente de acá del estatus o de las agencias de viaje, que las metimos en las agencias de viaje, pues no tienen ese ranking ¿de qué me sirve estar a esa? Entonces mejor te llevo y te digo, ¿sabes qué? En León, Guanajuato está este restaurante que te cuesta entre 300 y 600 pesos la comida, pero comes chingo, y no en otra que te cuesta 3,000, 4,000 pesos, pues no vas a ir, ¿no?
Entonces esa es la cuestión al público a quien vas dirigido. Claro, también podemos volar y sacábamos reportajes de gran altura, ¿no? Pero la mayor parte sí era para un público que sí lo puede pagar, ¿no? Porque, como te decía, el turismo tiene que ser democrático, para todos hay. Te puedes ir de mochilazo, te puedes ir de aventón, te puedes quedar en la playa a dormir, o te puedes quedar en el gran hotel. Como nosotros he tenido la oportunidad de quedarme en grandes hoteles que me han pagado ahí en la Corona. Mucho dinero, nada más llego a dormir. No manches, pagar 7, 8 mil pesos la noche para venir a dormir nada más, no tiene caso. Me hubieras hospedado en este de 700 pesos, ¿sabes? Y había la playita ahí cerquita, unas chelitas en el Oxxo. Y aquí no puedo tomar nada, que llegué a las 11 de la noche, a las 6 de la mañana me tengo que ir, no tiene caso. Entonces, toda esa cuestión, como decía, el turismo es democrático y podemos hacer turismo de todo tipo, ¿no? Simplemente ir al Zócalo es hacer turismo cultural, turismo religioso, turismo gastronómico, que te vas a las garnachas de la esquina, es turismo gastronómico, estás conociendo, ¿no? Todo es turismo. Sí, súper bien la parte del periodismo, de cómo está la diferencia actualmente a lo que era años atrás, la revista de Checkout en cuestión turística. Es algo formidable el poder entablar una charla, poder platicar con personas que tienen mucho que compartir, mucho que aprender. Es algo muy agradable. El día de hoy, que estamos en una pospandemia, estamos viviendo ya las consecuencias, los resultados y en ese acomodo global, ¿qué es lo que viene para Ito Japonés? ¿Qué es lo que viene? Pues retomar y explotar y poner enfrente los proyectos que traemos, ¿no? Afortunadamente, dentro del contexto de la pandemia nos cayó un buen trabajo. Sacar una revista empresarial en pleno septiembre, nos hablaron, ¿sabes qué? Listo esta revista, muy exigente, está bien, así debe ser el trabajo. Y estamos entregando un buen trabajo, ¿no? Y esa nos da la oportunidad de tener un poco más de dinero y podemos sacar adelante quizá los proyectos, ¿no? Sí. Que vienen. Esta Zona Adictiva, que es el alma mater de todo esto, que tengo es porque era zona de un espacio y adictiva, porque cuando entrabas a él no querías salir, te volvías adicto a estar ahí. Teníamos un imán, teníamos programas de radio, teníamos programas de todo tipo, de uno que se llamaba Furia de Titanes, me acuerdo, que era de luchadores. Entonces le iban al estudio enmascarados y ahí se andaban agarrando a chingadazos, iban bandas, iban a contar cuentos, y había un programa de una banda de rock que se llamaba Ruiditos de la Noche. Yo te imagino que Ruiditos de la Noche, ¿no? Entonces empezaban a hacer parodias, uno hablaba como Chabelo, el otro como Barney, el otro como una chava, empezaban a hacer historia, ¿no? Entonces se conectaban del continente americano, de Europa, y claro, mexicanos y los hablantes en español, ¿no? Y era muy padre porque estos cuates mentaban la madre mucho, ¿no? Los amigos de Chile. Entonces, pero se vea un flujo de información y de mensajes muy, muy grande. O sea, nos estaba yendo muy bien en el 2006, imagínate, el internet, menos radio por internet, estaba muy bien visto, que no les daban mucha vida, ¿no? Porque apenas estaba iniciando el auge de esto y teníamos, no sé, tuvimos en un año 500,000 o 600,000 visitas en un año, o sea, pero imagínate 50,000 por mes hace 15 años. Bueno, hoy los tienes en un día, ¿no? Si eres influencer, te los tienes en un día. Y antes no, porque antes no tenías ni computadora. Entonces te lo veías en tu oficina, no tenías las redes sociales y tus teléfonos donde podías captar. Imagínate, era mucho más difícil hacer. Y logramos eso y fuimos de las primeras radios por internet en México. De hecho ahí está, checas, a lo mejor todavía sale Zona Adictiva hace 2006, o sea, estación de radio por México, tal, muy bien. Entonces, tuvimos oportunidad de entrevistar
pues, a muchas bandas, y de renombre, ¿no? Los Pericos, los Cafres. Tuve la oportunidad de tener en una entrevista así grabada a Manu Chao, ¿no? Entonces, bien, en el 2006 también empecé con Eternidad y Letras y bastantes escritores, ¿no? Entonces, se estuvo bien. Entonces, lo que viene es retomar todos esos proyectos y jalar a más chavos, ¿no? Sí. Porque pues, ya uno de grande dices, ya las fuerzas, hijo. Pero si ves el ímpetu de los chavos y infundirles esa cuestión de seguir echándole para adelante, que salgan de su estado de confort, de su sitio de confort, porque ahorita es muy fácil quedarte ahí, ¿no? Entonces, y sí, sé que es difícil, y es difícil salir porque la competencia está muy gruesa. Está muy gruesa la competencia en las calles, hay menos espacios de trabajo, hay más gente con estudios académicos que no han podido colocarse, desafortunadamente. Hoy la cultura no te da la posibilidad de salir adelante. Antes decían que si tenías una licenciatura, una maestría, un doctorado, ya lo hiciste, vas a ser rico y vas a salir de pobre. Hoy no, hoy es falso eso. Hay mucha gente, solo si tienes dinero puedes salir adelante, ¿no? Si no, no. O sea, es el capital nos volvió a romper la maraca, nos ha ido rompiendo. Pero sí, incentivarlos para que salgan de eso, que se despierten, que seguir luchando, seguir haciendo, que tarde o temprano, si tú lo que estás haciendo lo haces bien, van a voltear a verte. Van a voltear a verte porque dicen, ay, vamos a ver, okay, grites, estamos a punto de hacer una asociación de periodistas y les decía, ¿sabes qué? Pues lo primero que hacer es que nos volteen a ver. ¿Y cómo vas a que te volteen a ver haciendo buenos trabajos y emitiendo comunicados de lo que está pasando en México como asociación? Estamos en contra de esto, pero sustentada, ¿no? Sí. Te van a voltear a ver quiénes son esos padres. Y ahora a ver qué están haciendo, qué están trabajando, o nada más hablan y exigen pero no están haciendo nada, estamos haciendo cosas. Entonces los chavos hay que incentivarlos mucho, hay que sacarlos de un aparato tecnológico. Que es muy bueno. O sea, el otro estamos discutiendo con un amigo, me decía, es que si le quitas esto a tu hijo le estás evitando el adelanto tecnológico. Sí, pero pues si está todo el día viendo a Pepa, no le sirve de nada. Pues enséñalo a programar, documentales, algo que le sirva. Productivo, pues estás en las caricaturas, no te sirve de nada. Dentro de 2 años va a hablar como Pepa. No hay un avance, no están haciendo analfabetas tecnológicos, ¿no? Entonces es que esta herramienta tenemos que utilizarla y utilizarla bien, ¿no? Yo antes también hay que reconocerlo, las redes sociales te jalan, ¿no? Como sea, de repente yo por estar subiendo cuestiones de las páginas de Zona, de Checkout, de Chrome y todo eso, pues estoy aquí, de repente ya estoy viendo otras cosas y se me... Ahorita lo subo, ¿no? O ahorita lo leo, ¿no? Y ahorita traigo mi libro y me paso todo el trayecto del metro viendo las redes sociales. Ahora que no vale la pena y no leí mi libro. Va todo de regreso. Y otra vez van de regreso con el hijo. Es como, en el mundo laboral, decíamos, nos hemos hecho tan adictos de estos que los trabajadores, porque lo he visto, están ¿cómo se llama? Junto a su planta productiva, junto a su máquina, hasta la madre, salarios de miserables, el sindicato no hace nada, tal, ahí en su centro de trabajo, saliendo agarra y se le olvidó todo. Al día siguiente otra vez se te olvida. Entonces estamos así, o sea, no salimos de este estado de que esto nos da. Yo le hacía una comparación de mundo feliz, ¿no? Este es tu soma, ¿no? Este es tu soma. De repente, ¿sabes qué onda? Eres obrero y ahí estás peleando, pero pues ahora estás saliendo, te toca esto. Y ya se te olvidó, mañana vas a seguir siendo. En lugar, tuve la oportunidad de entrevistar a ¿cómo se llama? Eduardo Paloma, ¿cómo se llama? El cantante Hidrocálido.
Alejandro Paloma, ¿no? Se canta muy bueno. Y me decía, es que nos hemos convertido en guerrilleros del Facebook y el Twitter. Pero nos da una hueva ir a una pinche marcha. Una hueva, pero desde aquí, tú sentadito. No, maestro, hay que salir a las calles, hay que manifestarse y no esconderse tras de... Es como aventar la piedra y esconder la mano. Sí. Así es tan fácil, porque puedes poner una foto de otro perfil y no eres tú. Somos invisibles aquí, entonces sí tenemos que sí utilizar bien estas herramientas que nos han dado y podemos hacer muchas cosas muy buenas, no salir del TikTok. Bueno, yo veo mucho TikTok, ¿no es cierto? Pero sí, hay muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces tenemos que, después de la pandemia, recuperarnos, seguirnos cuidando. ¿Qué seguimos cuidando? Este mundo ya cambió. Ya cambió. Entonces va a ser muy difícil tener entrevistas así otra vez más, porque ya mucha gente se acostumbró a esto. Sí. Y es más barato decías que vamos a hacer una entrevista, me voy a trasladar a pagar un taxi, tal, a que pues, me conecto desde aquí, pero ya son frías, eso es algo frío, ya no tienes el contacto así directo de decir, ¿cómo reaccionas al estar sentado aquí? Al estar así, estás cómodo, no te sientes bien en la entrevista, no te sientes bien, o sea, no lo ves, porque ya no estás viendo una cara y a través de un aparato electrónico, o sea, se va a volver más frío. Entonces, si no quiere contestar, le apaga y dice, sí, se me fue el internet. Y en cambio aquí no te puedes salir. O sea, si contestas o le das la vuelta o simplemente digo, es que eso no contesto. Entonces tenemos que utilizarlas bien, ¿no? Todas las cuestiones y terminar sin retomar los proyectos, echarlos para adelante y seguir, ¿no? Seguirle en esto, porque lo único que sabemos hacer es esto. Así es. Algo que les he mencionado constantemente de manera presencial y también a distancia, hay mucho trabajo por hacer y este es solamente el comienzo, porque dentro de la nueva normalidad, no como estábamos anteriormente, porque el día de hoy sigue siendo lo mismo, ¿qué es lo que lo diferencia? Que ahora el entretenimiento es un dispositivo móvil y anteriormente era la televisión y anteriormente era el radio y nada más en las diferentes épocas ha cambiado. El día de hoy está más rápido obtener toda la información, pero esa información que es verídica, esa información se es tergiversada, todo se va haciendo más frío, es algo real. Y justamente un punto importante que es a mí lo que me encanta, cómo la vida nos ha puesto en el mismo lugar, esta misma línea. Porque dentro de la nueva normalidad, o sea, sí aprovechar las cuestiones tecnológicas para acortar distancias, pero no olvidarnos de lo fundamental, de esto. Calor. Exactamente, el calor humano. En la actualidad hay mucha frialdad, mucha desunión en todos lados. Y todavía hacernos más fríos, hacernos más indolentes. No, o sea, esa parte del calor humano, del contacto, que muchas veces platicando con alguien hasta cómo se suda frío, cómo se siente, o sea, todo ese tipo de sensaciones, poderlas seguir sintiendo. Y es algo muy interesante, muy agradable, porque ustedes ya escucharon que vamos a tener a Ito Japonés para rato. Se vienen muchos proyectos para retomar. Lo de la revista empresarial, que es una fortuna que haya llegado en el mes de septiembre del año pasado. Lo que viene más adelante. Y esto es lo interesante, el que podemos charlar unos momentos, pero también yo espero que ustedes hayan disfrutado esta plática, tanto como al menos lo que es mi persona, estar dialogando, seguir aprendiendo, precisamente porque hay mucho camino que recorrer. Y yo te quiero agradecer mucho a que hayas aceptado la invitación, Ito. Es una persona a la cual hay mucho que aprender por esa trayectoria, esa parte de cómo el ambiente se siente, el estar conviviendo. Y por el momento no me queda más que agradecer la presencia de nuestro invitado, Ito Japonés, en el cual agradezco mucho que haya estado aquí con nosotros en el Aliento del Sentimiento. Muchas gracias, agradezco a ti también haberme invitado y pues estamos aquí. Seguimos en este mundo. Así es, y falta mucho todavía por experimentar. Muchas gracias a ustedes que nos siguen semana tras semana. Este fue un segmento más del Café Literario, El Aliento del Sentimiento. Muy buena noche, Ito. Buenas noches a ustedes. Nos vemos en la próxima.